No te atrevas a pedirnos que cancelemos nuestros planes otra vez. Tenemos estas entradas para el Tonión desde hace meses, gritó mi madre, y su voz resonó en mi habitación del hospital. Me quedé allí sentada, aturdida, agarrando mi teléfono con manos temblorosas. Era Nochebuena en el centro médico de Las Vegas, solo yo, mis gemelos de 2 años, Ethan y Emily, jugando tranquilamente en un rincón, y una enfermera llamada Valerie controlando mis signos vitales. El dolor en mi abdomen era insoportable, como si alguien estuviera retorciendo un cuchillo dentro de mí, pero la mirada de indiferencia en el rostro de mi madre a través de la videollamada me dolía aún más. Mi nombre es Natasha Wilson. Tengo 33 años y, desde que tengo memoria, he sido la última en mi propia familia. Mi hermana menor, Jessica, la niña mimada, no podía hacer nada malo a los ojos de mis padres. Mientras tanto, ni siquiera pude lograr que cuidaran de sus únicos nietos mientras me operaban de urgencia por complicaciones relacionadas con la muerte de mi marido hace 6 meses. Los médicos habían detectado una hemorragia interna que requería atención inmediata, pero lo único que les importaba a mis padres eran las entradas para el concierto y celebrar la Nochebuena con Jessica. Cuando finalmente les pedí ayuda después de agotar todas las demás opciones, la respuesta de mi padre me hirió más que cualquier herramienta quirúrgica. Te estás convirtiendo en una verdadera molestia y una carga, Natasha. Ya estamos jubilados. Merecemos disfrutar de nuestras vidas sin tus constantes problemas. He estado apoyando económicamente a mis padres desde que se jubilaron anticipadamente hace 3 años. Todos los meses, sin falta, les enviaba $2.500 para ayudarlos con su hipoteca y sus gastos, incluso después de que James muriera. Lo hacía por amor y deber, creyendo que la familia debía apoyarse mutuamente. ¡Qué tonta fui! Mientras mis lágrimas caían silenciosamente sobre la manta del hospital, Valerie me apretó suavemente el hombro. Mi amiga Olivia es una niñera profesional que se especializa en traumas infantiles. Déjame llamarla, me ofreció. Su amabilidad contrastaba marcadamente con la insensibilidad de mis padres. Los gemelos eran demasiado pequeños para comprender lo que estaba sucediendo. Ya habían perdido a su padre en el accidente de coche y ahora podrían perderme a mí también si la operación salía mal. La idea me aterrorizaba, pero no tanto como la de dejarlos con personas que los veían como una carga. En ese momento, con un dolor que me recorría el cuerpo y la decepción que me aplastaba el corazón, tomé una decisión. Sí, por favor, llámala, le dije a Valerie, y con esas palabras comencé a cortar los vínculos venenosos con las personas que me habían criado, pero que nunca me habían amado de verdad. Cuando colgué el teléfono, una ola de recuerdos me invadió. Mi infancia estuvo llena de momentos en los que fui ignorada, mientras Jessica recibía toda la atención. Cuando me gradué de la universidad con honores, mis padres apenas lo reconocieron porque Jessica había sido elegida para un comercial local ese mismo fin de semana. Cuando me casé con James, se quejaron de que el lugar de la boda estaba demasiado lejos de su casa. Incluso cuando nacieron los gemelos me visitaron solo una vez, alegando que los bebés eran demasiado quisquillosos para su gusto. James había sido mi apoyo durante todo ese tiempo. Entendía el dolor de la decepción familiar, después de haber estado distanciado de su propio padre durante años. Construiremos nuestra propia familia, decía, una que sepa amar, y lo hicimos, creando un hogar cálido lleno de risas y aceptación. Pero hace 6 meses, un conductor ebrio se lo llevó, dejándome sola para criar a nuestros hijos mientras luchaba contra la depresión y el dolor. A pesar de mi pérdida, seguí apoyando a mis padres. Incluso aumenté el monto mensual cuando mencionaron que teníamos problemas con la inflación. Quería ser mejor que ellos, demostrar que las familias deben apoyarse mutuamente pase lo que pase. La ironía era aplastante. Allí estaba yo sangrando internamente, posiblemente muriendo, y ellos no podían faltar a un concierto para cuidar a mis hijos. Valerie regresó con la noticia de que su amiga Olivia llegaría en 1 hora. Ella es increíble con los niños, me aseguró Valerie. Solía trabajar con víctimas de traumas en el hospital de niños antes de convertirse en niñera privada. ¿Cuánto costará esto?, pregunté con preocupación en mi voz. Las facturas médicas ya se estaban acumulando porque la cobertura del seguro de James tenía limitaciones. No te preocupes por eso ahora, dijo Valerie. Concentrémonos en prepararte para la cirugía. Pero estaba preocupada. Pensé en los $2.500 que tenía previsto transferirles a mis padres la semana que viene, dinero que ahora podría ayudar a pagar la guardería.
Ese pensamiento encendió algo dentro de mí, una llama de autoconservación que se había extinguido hace años. Cuando llegó Olivia, fue todo lo que Valerie había prometido, amable, profesional y conectó de inmediato con los gemelos. Mientras el personal del hospital me preparaba para la cirugía, tomé una decisión. ¿Podrías traerme mi teléfono una vez más?, le pregunté a Valerie. Con manos temblorosas envié 2 mensajes. La primera fue a mi banco cancelando todas las futuras transferencias automáticas a la cuenta de mis padres. La segunda fue a mis padres. Ya no les brindaré apoyo financiero. Mis hijos y yo merecemos algo mejor que ser el último recurso de ustedes. No me vuelvan a contactar. Mientras me llevaban en silla de ruedas hacia el quirófano, sentí algo inesperado a través del dolor y el miedo: libertad. La operación fue un éxito, pero me dejó más débil de lo previsto. Pasé 5 días en el hospital, recuperando la conciencia, agradecida con Olivia, que había hecho todo lo posible para quedarse con los gemelos en mi habitación del hospital durante el día y llevarlos a mi apartamento por la noche. Durante uno de mis momentos más lúcidos, noté que mi teléfono parpadeaba con notificaciones, 27 llamadas perdidas y numerosos mensajes de texto de mis padres y Jessica. La mayoría de los mensajes seguían un patrón predecible: confusión, luego enojo y luego súplicas desesperadas por el pago de la hipoteca. Ni una sola vez preguntaron cómo había ido mi operación o si los gemelos estaban bien. El último mensaje de mi padre fue particularmente revelador. No puedes dejarnos así sin más. Habíamos planeado un crucero el mes que viene y los mensajes de mi hermana eran diferentes. Parecía realmente confundida. Mamá y papá me acaban de decir que te van a hacer un pequeño procedimiento. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están poniendo nerviosos por el dinero? Me di cuenta de que mis padres le habían mentido a Jessica sobre la gravedad de mi situación para justificar su elección del concierto en lugar de sus nietos. Decidí contarle la verdad y le envié toda la historia mientras todavía estaba aturdido por la medicación. Su respuesta no tardó en llegar. Oh, Dios mío, Natasha. No tenía ni idea de que se trataba de una operación de urgencia. Me dijeron que estabas exagerando por un chequeo de rutina. Habría estado pendiente de los gemelos si lo hubiera sabido. Lo siento mucho. Le creí. Jessica no era cruel. Simplemente se había criado en un entorno en el que le habían enseñado que sus necesidades eran lo primero. Tal vez esta revelación la ayudaría a ver a nuestros padres como realmente eran. Cuando me dieron el alta, ya había tomado varias decisiones. Primero contraté a Olivia a tiempo parcial para que me ayudara con los gemelos durante mi recuperación. En segundo lugar, me puse en contacto con un abogado para que redactara un testamento en el que se designara a un amigo de confianza como tutor de los gemelos en caso de que me pasara algo. Desde luego, no a mis padres. En tercer lugar, bloqueé los números de teléfono de mis padres y solo permití a Jessica un contacto limitado mientras evaluaba su sinceridad. Las consecuencias financieras de mi decisión fueron significativas. El pago mensual de $2.500 que les hacía a mis padres representaba casi un tercio de mis ingresos como diseñadora gráfica. Sin esa carga podría permitirme pagar una guardería adecuada y tal vez incluso empezar a reconstruir el fondo de emergencia que se había agotado tras la muerte de James. Esa noche, mientras estaba acostada en mi propia cama con los gemelos durmiendo en su habitación al otro lado del pasillo, sentí una compleja mezcla de emociones. Sentía culpa o un arraigado sentimiento de que de alguna manera estaba equivocada al ponerme a mí misma y a mis hijos en primer lugar. Sentía miedo de tener que gestionar la recuperación mientras cuidaba a 2 niños pequeños, pero también sentía una extraña sensación de respeto por mí misma que se iba arraigando en mí. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Jessica. Acabo de tener una gran pelea con mamá y papá por cómo te trataron. Me quedaré en un hotel esta noche. ¿Podemos hablar mañana? Tal vez no estaba completamente sola después de todo. 2 semanas después de mi cirugía, estaba recuperando lentamente mi fuerza. El lugar de la incisión todavía me dolía cuando me movía demasiado rápido, pero me las arreglaba mejor cada día. Olivia había sido una bendición, ya que llegaba todas las mañanas para ayudarme con los gemelos mientras yo trabajaba desde casa. Mis clientes de diseño gráfico habían sido sorprendentemente comprensivos con mi disponibilidad limitada y yo estaba agradecida por el trabajo remoto que me permitía estar cerca de mis hijos.
Jessica me había visitado 2 veces, trayendo comidas saludables y pasando tiempo con los gemelos. Al principio nuestras conversaciones fueron cautelosas, pero con el tiempo ella se sinceró sobre sus propias experiencias con nuestros padres. Siempre hacían que pareciera que uno estaba eligiendo distanciarse de la familia, admitió una noche, mientras mirábamos a los gemelos jugar. Nunca me di cuenta de que te estaban alejando. Estaba empezando a ver una nueva faceta de mi hermana, una que había estado oculta tras años de manipulación por parte de nuestros padres. Aunque todavía no estaba lista para confiar completamente en ella, apreciaba sus esfuerzos. Entonces llamaron a la puerta, algo que había estado esperando. A través de la mirilla vi a mis padres de pie en el pasillo. Mi madre agarraba nerviosamente su bolso de diseño mientras mi padre permanecía de pie con los brazos cruzados y la familiar impaciencia grabada en su rostro. Dudé con el corazón palpitando con fuerza antes de abrir la puerta lo suficiente para hablar por el hueco. ¿Qué quieres?, pregunté con la voz más firme de lo que esperaba. Natasha, cariño, hemos estado muy preocupadas, empezó mi madre, su tono empalagoso inmediatamente levantó mis defensas. No has estado respondiendo nuestras llamadas y necesitábamos asegurarnos de que tú y los gemelos estuvieran bien. Estamos bien, respondí rotundamente. Ahora bien, si eso es todo. No es todo, interrumpió mi padre, empujando ligeramente la puerta. Tenemos que hablar de esta ridícula situación financiera. El banco llamó por el pago de nuestra hipoteca y tuvimos que echar mano de nuestros ahorros para el crucero para cubrirlo. La audacia fue impresionante. No hubo preguntas sobre mi recuperación, ni preocupación por sus nietos, solo exigencias de dinero. Les dije que estaba cortando lazos financieros, dije. Lo decía en serio. Pero cariño, suplicó mi madre, elevando la voz una octava. Hemos llegado a depender de ese dinero. Tu padre y yo adaptamos nuestro estilo de vida basándonos en tu compromiso de ayudarnos. Mi compromiso, repetí con incredulidad. He estado enviando dinero por culpa y obligación mientras que tú ni siquiera pudiste cuidar a tus nietos durante mi cirugía de emergencia. El rostro de mi padre se ensombreció. Eso no es justo, Natasha. Teníamos planes. Planes más importantes que la seguridad de mis hijos, más importantes que mi vida, respondí, enfadada. ¿Sabes lo que dijo el médico? Había una posibilidad de que no sobreviviera a esa cirugía. ¿Te molestaste siquiera en preguntar? Su silencio fue respuesta suficiente. Cometimos un error, susurró mi madre dramáticamente. ¿De verdad vas a castigarnos así? Esto no es un castigo, mamá. Es una consecuencia, dije sintiendo que una extraña calma me invadía. He pasado toda mi vida buscando tu aprobación y apoyo, y en mi momento de mayor necesidad, elegiste entradas para el Tonión en lugar de ayudarme. Somos tus padres, intervino mi padre, cambiando su tono para exigir respeto. Y yo también soy padre, contraataqué. Nunca trataría a Ethan y Emily como tú me has tratado a mí. Nunca. Justo en ese momento, Emily apareció a la vista, agarrando su jirafa de peluche. Mi madre cambió de táctica al instante. Ahí está mi precioso nieto, susurró inclinándose. La abuela trajo regalos. Emily, que no estaba familiarizada con estos desconocidos, se apartó y me miró con incertidumbre en los ojos. Creo que deberías irte, dije en voz baja. Cuando esté lista para hablar, si es que alguna vez lo estoy, te contactaré. Pero el dinero, empezó mi padre. Ya no es asunto tuyo, terminé cerrando suavemente la puerta. A la mañana siguiente mis padres regresaron con refuerzos. Mi tía Patty, la hermana de mi madre, que siempre se había posicionado como la pacificadora de la familia. Natasha, cariño, seamos razonables, suplicó la tía Patty desde afuera de mi puerta, que no había abierto. Tus padres están luchando sin tu ayuda. Ellos administraron sus finanzas durante décadas antes de que yo comenzara a ayudarlos, respondí desde el otro lado de la puerta. Ellos eligieron jubilarse temprano, sabiendo que sus ahorros no eran suficientes. La voz de mi madre interrumpió la conversación. Tomamos esas decisiones porque prometiste ayudarnos. Tuvimos que cancelar nuestro crucero y ahora podríamos perder la casa. Sus intentos de manipulación eran tan evidentes ahora que me había alejado de la niebla de culpa que me había rodeado durante años. ¿Cuándo les había prometido apoyo de por vida?
Les había ofrecido ayuda temporal después de su jubilación, pero de alguna manera eso había evolucionado hasta convertirse en un acuerdo permanente esperado. Mamá, papá, estoy recuperando de una cirugía importante y estoy cuidando a 2 niños pequeños. Esta conversación terminó, dije con firmeza antes de alejarme de la puerta, ignorando sus continuos golpes y súplicas. Más tarde ese día, recibí un correo electrónico grupal de mi padre dirigido a toda la familia extendida, en el que detallaba cómo los había abandonado en su momento de necesidad después de que ellos habían sacrificado todo por mí. El correo electrónico omitió convenientemente su negativa a ayudar con los gemelos durante mi cirugía de emergencia, y en su lugar me presentó como una hija desagradecida que de repente los había dejado de lado sin motivo. Lo que no habían previsto fue la reacción negativa. Mi primo Michael, que vivía cerca de mis padres, respondió al grupo: «Tío Robert, ¿no te compraste un barco nuevo el mes pasado? Y tía Diana, ¿no era una pulsera de diamantes nueva la que estabas mostrando en acción de gracias?». Otros miembros de la familia intervinieron, muchos me enviaron mensajes privados para pedirme la historia completa. Incluso la tía Patty me llamó directamente después de enterarse de la verdad. «No tenía idea de tu cirugía», admitió. «Me dijeron que estabas exagerando un poco sobre un procedimiento rutinario y que lo estabas usando para castigarlos económicamente». Mientras tanto, Jessica se puso totalmente de mi lado después de presenciar de primera mano el comportamiento de nuestros padres. Me ayudó a elaborar una única respuesta basada en hechos para el hilo de correo electrónico familiar, simplemente diciendo: «Recientemente me sometí a una cirugía de emergencia con un riesgo significativo de complicaciones». Mis padres se negaron a cuidar a mis hijos durante ese tiempo porque tenían entradas para un concierto. Ahora me estoy centrando en mi recuperación y en cuidar a mis gemelos sin estrés adicional. El apoyo que recibí después fue abrumador. La esposa del primo Michael me trajo comida casera. Una prima segunda a la que apenas conocía me ofreció sus servicios como niñera a tiempo parcial sin cobrarme nada. Jessica empezó a pasar los fines de semana en mi apartamento conociendo a su sobrino y sobrina mientras me ayudaba a recuperarme. Lo más sorprendente fue que Valerie del hospital me conectó con un grupo de apoyo para padres jóvenes viudos. Su primera reunión se realizó a través de Zoom, por lo que pude participar desde casa y por primera vez desde que murió James, me sentí verdaderamente comprendida por personas que habían seguido mi camino. Mientras tanto, la situación financiera de mis padres se deterioró rápidamente. De hecho, habían estado viviendo por encima de sus posibilidades, contando con mis contribuciones mensuales para mantener su estilo de vida de viajes y compras de lujo. Jessica descubrió que habían pedido una segunda hipoteca sobre su casa hace un año para comprar su barco, asumiendo que yo seguiría subsidiando su hipoteca principal indefinidamente. «Han estado mintiendo a todo el mundo», dijo Jessica, sorprendida después de ayudarlos a revisar sus finanzas a pedido de ellos. «No están en la miseria, solo gastan demasiado. Estarían bien si vendieran el barco y el tiempo compartido de vacaciones». Sus mensajes de voz y mensajes de texto cada vez más desesperados continuaron, pero con cada día que pasaba, su control sobre mí se debilitaba. Estaba construyendo algo nuevo a partir de las cenizas de su traición, una auténtica red de apoyo basada en el cuidado mutuo en lugar de la obligación. Un mes después de mi cirugía, ocurrió un giro inesperado. Mis padres recibieron una notificación de ejecución hipotecaria. Jessica me llamó para informarme, con una mezcla de preocupación y exasperación en su voz. «Están en estado de pánico total», me explicó. «El banco les está dando 60 días para ponerse al día con los pagos o perderán la casa». «¿Y qué pasa con sus fondos de jubilación?», pregunté haciendo rebotar a Emily en mi rodilla mientras Ethan dormía la siesta. «Casi agotados. Gastaron una buena parte en ese barco y luego invirtieron el resto en un plan que recomendó el compañero de golf de papá. Perdieron casi todo». Jessica suspiró. «No digo que debas ayudarlos, Natasha. Pensé que deberías saberlo». Más tarde esa noche recibí mensajes de texto desesperados de mis padres, que ya habían abandonado toda pretensión de preocuparse por mi bienestar y me pedían dinero abiertamente. El mensaje de mi madre fue particularmente revelador. «Nunca pensamos que realmente nos dejarías de enviar dinero. Supusimos que simplemente estabas enojado y que comenzarías a enviarnos dinero nuevamente después de una semana o 2. Su suposición de que mis límites no eran reales me enfureció.
Todos esos años de anteponer sus necesidades a las mías, de aceptar su maltrato. Nunca me habían respetado en absoluto. Mientras tanto, mi propia vida se transformaba de maneras inesperadas. El grupo de apoyo se había convertido en un salvavidas que me conectaba con otros padres que enfrentaban desafíos similares. A través de ellos conocí a Diana, una agente inmobiliaria cuyo esposo había muerto de cáncer 2 años antes, dejándola con un hijo de 3 años. Ella me ayudó a considerar opciones que no había creído posibles, como vender mi departamento, que era demasiado pequeño, y usar el valor del dinero para mudarme a un vecindario más asequible con mejores opciones de cuidado infantil. También había creado un pequeño negocio paralelo en el que diseñaba sitios web conmemorativos, inspirado en el que había creado para James. Varios miembros de mi grupo de apoyo habían encargado sitios web, y se estaba corriendo la voz. Por primera vez desde que enviudé, sentí un propósito que iba más allá de la mera supervivencia. El contraste entre mi crecimiento y el colapso de mis padres se hizo aún más evidente cuando aparecieron sin previo aviso en mi apartamento, esta vez con una hoja de cálculo detallada de sus deudas. Necesitamos $14.000 para ponernos al día con la hipoteca y evitar la ejecución hipotecaria, explicó mi padre, con su habitual tono autoritario teñido ahora de desesperación. Los invité a entrar no por obligación, sino porque tenía curiosidad por escuchar su perspectiva ahora que realmente se enfrentaban a las consecuencias. ¿Y si vendiéramos el barco?, pregunté indicándoles con un gesto que se sentaran en mi pequeña mesa de comedor. Sufriríamos pérdidas, protestó mi padre. ¿Y el tiempo compartido? Lo hemos intentado, pero el mercado está terrible, añadió rápidamente mi madre. Además, esos son nuestros lujos de jubilación. Casi me río de lo absurdo que es. Lujos que no te puedes permitir. Podríamos permitírnoslo con tu ayuda, replicó mi padre, endureciendo su tono. Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué has hecho exactamente por mí? Pregunté en voz baja, con la pregunta flotando en el aire como un desafío. Los gemelos eligieron ese momento para entrar a la habitación, Ethan agarrando su camioneta favorita y Emily balbuceando alegremente. Las expresiones de mis padres se suavizaron al instante. Allí están nuestros preciosos bebés, susurró mi madre mientras buscaba a Emily, quien inmediatamente se escondió detrás de mis piernas. No te conocen, dije simplemente. ¿Los has visto 3 veces en sus vidas? ¿Decidiste no involucrarte? No es justo, protestó mi padre. Somos gente ocupada. Demasiado ocupada para tus únicos nietos, demasiado ocupada para ayudar a tu hija a pasar por una cirugía de emergencia, pero no demasiado ocupada para pedir dinero, observé. Creo que eso lo dice todo acerca de tus prioridades. El rostro de mi madre se arrugó, ya no podía decir si era por emoción genuina o por manipulación calculada. Sin tu ayuda lo perderemos todo, susurró. Perdí a mi marido, respondí con voz firme. Mis hijos perdieron a su padre. Sobrevivimos. Tú también sobrevivirás. 3 meses después de mi cirugía, mis padres se enfrentaron a lo inevitable. Se vieron obligados a vender su casa para evitar la ejecución hipotecaria. Jessica me mantuvo al tanto de su situación, aunque yo mantuve la distancia. Habían logrado encontrar un condominio modesto, considerablemente más pequeño que su propiedad de 4.000 pies cuadrados frente al lago. Mi padre había vendido su barco a regañadientes y con pérdidas, y finalmente se deshicieron de la propiedad compartida por una fracción de lo que habían pagado. En realidad, están culpando de sus problemas financieros delante de todos, me informó Jessica durante una de sus visitas semanales. Es extraño verlo. Le dicen a cualquiera que quiera escucharlos que los abandonas después de prometerles apoyo de por vida. Déjalos hablar, respondí, sintiéndome sorprendentemente despreocupado. La verdad habla por sí sola. Y así fue. Mi familia en general se unió a mí después de conocer toda la historia. Incluso la hermana de mi padre, que siempre se había puesto de su lado en las disputas familiares, llamó para expresar su apoyo después de enterarse de que se habían negado a ayudarme durante mi cirugía. Mientras tanto, mi propia situación había mejorado drásticamente. Diana, de mi grupo de apoyo, me había ayudado a encontrar y comprar una pequeña casa de 3 habitaciones en un barrio familiar. Los pagos de la hipoteca eran, en realidad, menores que el alquiler de mi apartamento y los gemelos tenían un patio trasero en el que jugar por primera vez en sus vidas.
Mi negocio paralelo, que consistía en diseñar sitios web para conmemoraciones, había crecido lo suficiente como para que pudiera reducir la cantidad de clientes de diseño gráfico y centrarme en un trabajo que me resultara significativo. Olivia seguía ayudando con el cuidado de los niños 3 días a la semana, pero yo había ajustado mi horario para maximizar el tiempo con Ethan y Emily. Lo más importante es que había encontrado una comunidad. Los vecinos trajeron guisos cuando nos mudamos. El grupo de apoyo organizó reuniones de juegos. Jessica se había convertido en una verdadera hermana en lugar de una competidora por el afecto de nuestros padres. Incluso Valerie del hospital pasaba de vez en cuando por casa con sus hijos. Había perdido a mi marido y había cortado lazos con mis padres, pero de algún modo me sentía menos sola que nunca. 6 meses después de mi operación, recibí una carta escrita a mano por mi madre. Casi lo tiré a la basura sin abrirlo, pero la curiosidad me ganó. Dentro había algo que nunca había visto antes. Una disculpa sincera. He tenido tiempo de reflexionar sobre mi comportamiento, escribió. Verte construir una vida sin nuestra ayuda me ha obligado a enfrentar algunas verdades dolorosas sobre mí misma como madre. Tenía celos de tu independencia, de tu resiliencia. Me molestaba que no parecieras necesitarme de la misma manera que yo necesitaba a mi madre. Pero ahora veo que sí me necesitabas, pero no de la manera en que yo quería que me necesitaran. Cuando nos pediste que cuidáramos a los gemelos durante tu cirugía, te estabas extendiendo y te fallamos por completo. Lo siento mucho. La carta continuaba explicando cómo habían reestructurado completamente sus finanzas. Mi padre había aceptado un trabajo a tiempo parcial en una ferretería local. Habían vendido la mayoría de sus artículos de lujo y vivían modestamente por primera vez en décadas. Ella no pidió dinero ni perdón, solo que reconociera sus disculpas. Le mostré la carta a Jessica, que se mostró escéptica. Llevan semanas hablando de escribirte. Al principio papá se opuso, pero creo que él también está empezando a ver las cosas de otra manera, especialmente después del susto del corazón del mes pasado. ¿Susto del corazón?, pregunté preocupada a pesar de mí misma. Solo tenía presión arterial alta y dolores en el pecho, pero eso lo asustó. Ahora está tomando medicamentos y sigue las órdenes del médico, explicó Jessica. Creo que enfrentarse a la muerte lo ha hecho un poco más humilde. No estaba lista para responder la carta de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos. ¿Se trataba de un remordimiento genuino u otra táctica de manipulación? ¿Habían cambiado realmente o simplemente estaban adaptando su estrategia? Esa noche miré fotos familiares antiguas por primera vez desde que había cortado los lazos. Detrás de las caras sonrientes, vi patrones que antes no había percibido. Mis padres siempre habían sido actores, desempeñando el papel de padres perfectos mientras atendían sus propias necesidades primero. 1 año después de mi cirugía, finalmente acepté encontrarme con mis padres en un lugar neutral, un café tranquilo cerca de mi nuevo hogar. Cuando llegaron, apenas los reconocí. Mi padre parecía más pequeño de lo que parecía. Su postura segura había sido reemplazada por una actitud más humilde. La ropa de diseño de mi madre había sido reemplazada por un atuendo sencillo y práctico. Los gemelos estuvieron con Jessica por la tarde. Yo todavía no estaba lista para una reunión familiar. Nos sentamos en un silencio incómodo hasta que mi padre hizo algo sin precedentes. Lloró. He sido un padre terrible, admitió con la voz quebrada. Y un abuelo aún peor. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que ahora lo veo. Qué egoístas hemos sido. Mi madre extendió la mano por encima de la mesa, sin llegar a tocarla, pero haciendo un gesto hacia ella. Hemos pasado meses en terapia familiar, explicó. Fue idea de Jessica y al principio nos resistimos, pero ha sido transformador. No me apresuré a perdonarlos ni a hacer promesas que no podía cumplir. En lugar de eso, compartí fotos de los gemelos y les conté sobre nuestra nueva vida. Me escucharon sin interrumpirme, sin darle importancia a ellos mismos. Tal vez por primera vez en su vida. Al despedirnos, mi padre me preguntó en voz baja, ¿sería posible algún día conocer a nuestros nietos? Lo pensé detenidamente antes de responder. Eso depende de tus acciones, no de tus palabras. Si estás realmente comprometido con el cambio, podemos empezar con visitas breves y supervisadas. Pero entiendan esto,
mis hijos solo tendrán relaciones con personas que respeten a su madre. Al salir de esa reunión, no sentí ni el peso aplastante de la obligación ni el resentimiento ardiente que había definido nuestra relación durante tanto tiempo. En cambio, sentí algo nuevo, la tranquilidad y seguridad de una mujer que sabía lo que valía, que había creado límites y los haría cumplir sin pedir disculpas. Quedaba por ver si mis padres podían cambiar de verdad, pero yo ya me había transformado, de una hija desesperada por conseguir aprobación, me había convertido en una madre feroz en su protección y clara en sus expectativas.